mayor velocidad de transmisión. Es inmune a la interferencia de frecuencias de radio y capaz de enviar señales a distancias considerables. Básicos. Topología de enseñanza. La topología define la estructura de una red. La definición de topología puede dividirse en dos partes. La topología física, que es la disposición real de los cables, los medios, y la topología lógica, que define la forma en que los hosts acceden a los medios. Las topologías físicas que se utilizan comúnmente son de bus, de anillo, en estrella extendida, jerárquica y en malla. Estas topologías se ilustran en el gráfico. La topología de bus utiliza un único segmento backbone, longitud del cable, al que todos los hosts se conectan de forma directa. La topología de anillo conecta un host en el siguiente y al último host en el primero. Esto crea un anillo físico de cable. La topología en estrella conecta todos los cables con un punto central de concentración. Por lo general, este punto es un hub o un switch que se describirán más adelante en este capítulo. La topología en estrella extendida se desarrolla a partir de la topología en estrella. Esta topología conecta estrellas individualmente, conectando los hubs switches. Esto, como se describe más adelante en este capítulo, permite extender la longitud en el tamaño de la red. La topología jerárquica se desarrolla de forma similar a la topología en estrella extendida, pero en lugar de conectar los hubs switches entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el tráfico de la topología. La topología en malla se utiliza cuando no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones, por ejemplo en los sistemas de control de una central nuclear, de modo que, como puede observar en el gráfico, cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts. Esto también se refleja en el diseño de la Internet, que tiene múltiples rutas hacia cualquier ubicación. En el diagrama del gráfico se puede observar varias topologías. Este diagrama muestra una LAN de complejidad moderada, que es típica de una escuela o de una pequeña empresa. Tiene muchos símbolos y describe varios conceptos de networking que lleva cierto tiempo aprender. Esta LAN es típica de un campus pequeño. La función básica de los computadores de una LAN es suministrar al usuario un conjunto de aplicaciones prácticamente ilimitado. El software moderno, la microelectrónica y relativamente poco dinero le permiten ejecutar programas de procesamiento de texto, de presentaciones, hojas de cálculo y bases de datos. También le permiten ejecutar un navegador de web que le proporciona acceso casi instantáneo a la información a través de la World Wide Web. Puede enviar correo electrónico, editar gráficos, guardar información en bases de datos y comunicar. A partir de la tarjeta de interfaz de red, la discusión se traslada a la capa 2, la capa de enlace de datos del modelo OXI. En términos de aspecto, una tarjeta de interfaz de red, tarjeta NIC o NIC, es un pequeño circuito impreso que se coloca en la ranura de expansión de un bus de motherboard o dispositivo periférico de un computador. También se denomina adaptador de red. La NIC no tiene ningún símbolo estandarizado. Se da a entender que siempre que haya dispositivos de networking conectados a un medio de red, existe alguna clase de NIC o un dispositivo similar, aunque por lo general no aparezcan. Siempre que haya un punto en una topología, significa que hay una NIC o una interfaz puerto que actúa por lo menos o como parte de una NIC. Repetidores. Hay varios tipos de medios y cada uno de estos medios tiene sus ventajas y desventajas. Una de las desventajas del tipo de cable que utilizamos, principalmente UTP y Cat5, es la longitud del cable. La longitud máxima para el cableado UTP de una red es de 100 metros, aproximadamente 333 pies. Si es necesario extender la red más allá de este límite, se debe agregar un dispositivo a la red. Este dispositivo se denomina repetidor. Hubs. El propósito de un hub es regenerar y retemporizar las señales de red. Esto se realiza a nivel de los bytes para un gran número de hosts, por ejemplo 4, 8 o incluso 24, utilizando un proceso denominado concentración. La confiabilidad de la red se ve aumentada al permitir que cualquier cable
falle sin provocar una interrupción en toda la red. Esta es la diferencia con la topología de bus, en la que si un cable falla se interrumpe el funcionamiento de toda la red. En networking hay distintas clasificaciones de los hosts. La primera clasificación corresponde a los hosts activos o pasivos. La mayoría de los hosts modernos son activos, toman energía desde un suministro de alimentación para regenerar las señales de red. Puentes. Un puente es un dispositivo de capa de 2 diseñado para conectar dos segmentos LAN. El propósito de un puente es filtrar el tráfico de una LAN para que el tráfico local siga siendo local, pero permitiendo la conectividad a otras partes, segmentos de la LAN, para enviar el tráfico dirigido a esas otras partes. Switches. Un switch, al igual que un puente, es un dispositivo de capa 2. De hecho, el switch se denomina puente multipuerto, así como el hub se denomina repetidor multipuerto. La diferencia entre el hub y el switch es que los switches toman decisiones basándose en las direcciones de la MAC y los hubs no toman ninguna decisión como los switches. Son capaces de tomar decisiones, hacen que la LAN sea mucho más eficiente. A primera vista los switches parecen a menudo similares a los hubs. Tanto los hubs como los switches tienen varios puertos de conexión, dado que una de sus funciones es la concentración de conectividad, permitir que varios dispositivos se conecten a un punto de la red. La diferencia entre un hub y un switch está dada por lo que sucede dentro del dispositivo. El propósito del switch es concentrar la conectividad, haciendo que la transmisión de los datos sea más routers. El propósito de un router es examinar los paquetes entrantes, datos de capa 3, elegir cuál es la mejor ruta para ellos a través de la red y luego conmutarlos hacia el puerto de salida adecuado. Los routers son los dispositivos de regulación de tráfico más importantes en las redes de gran envergadura. Permiten que prácticamente cualquier tipo de computador se pueda comunicar con otro computador en cualquier parte del mundo. Los routers también pueden ejecutar muchas otras tareas mientras ejecutan estas funciones.